Buenas tardes con todos, chicos, esperando que se encuentren súper bien. Bienvenidos a una semana más de la clase de física. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Y esto es un tema nuevo, que es lo que habíamos quedado en la anterior clase, que ya íbamos a una unidad un poquito más avanzadita. Y vamos a ver sobre las transformaciones de energía en un circuito. Permítanme que se descargue para que puedan observar el material. Listo. Transformaciones de energía en un circuito. El hecho de que las cargas eléctricas se desplacen por el circuito significa que estas poseen cierta energía, a la que denominamos energía eléctrica. Y es la que nosotros utilizamos diariamente, como por ejemplo es lo que nos ilumina en las casitas, los foquitos y las cosas eléctricas igual. A lo largo del circuito de esta energía experimenta ciertas transformaciones, como podemos ver en el siguiente ejemplo. El generador transforma alguna forma de energía química, mecánica y solar en energía eléctrica. Esta energía se emplea para producir un trabajo, transportar la carga. La energía suministrada a la carga es igual a la carga que transporta de un polo a otro, multiplicada por diferencia de potencial que existe entre ellos. Quiere decir que la energía suministrada por el generador es igual a la carga de energía transformada por la diferencia de potencial entre los valores del generador. La energía química mecánica solar y la energía mecánica. ¿Qué pasa? Entra por un lado y sale por el otro y lo que ocasiona es un trabajo. El motor transformado por energía eléctrica en energía mecánica, esto le permite realizar algún tipo de trabajo mecánico. Y la energía que consume un receptor es igual a la carga del circuito a través de él para diferenciar de potencia entre sus extremos. Tenemos que la energía suministrada es igual a la carga eléctrica por la diferencia de potencial. Ahora, en ambos casos, sí tenemos en cuenta que la carga eléctrica es igual a la intensidad de la corriente multiplicada por el tiempo. Y esta energía se puede expresar de energía es igual a la diferencia de potencial por la intensidad y por el tiempo. Esta expresión es válida tanto para la energía suministrada por el generador como para la energía consumida por el receptor. En cada caso debemos sustituir, perdón, la diferencia por la diferencia de potencial entre los extremos de dispositivos correspondientes. Em, si bien el efecto Joule se produce con todos los aparatos eléctricos, algunos están especialmente diseñados para transformar la energía eléctrica en calor. Estos aparatos como por ejemplo las estufas, las hornillas, las planchas, los calentadores, etcétera, van provistos de una resistencia eléctrica en la cual pasa de la corriente la energía eléctrica y se transforma en calor. El efecto Joule seguramente habrías observado que todos los aparatos eléctricos después de funcionar algún tiempo se calientan. Esto significa que tienen pérdida de energía en forma de calor debido a la que en su movimiento los electrones chocan con los átomos de conductor y aumentando la agitación térmica de estos últimos a costa de su propia energía. El efecto recibe el nombre del efecto Joule, en honor al físico James P. Joule, quien describió las transformaciones del trabajo en calor. El efecto Joule es un fenómeno por el cual una parte de la energía eléctrica se transforma en calor cuando la corriente eléctrica atraviesa el conductor. Para calcular el valor de la energía disipada en la forma de calor, tenemos que sustituir la relación dada por la ley de Ohm, que teníamos la variación es igual a la resistencia por la intensidad. En la expresión de la energía consumida por el receptor, entonces sería que la energía disipada es igual a la resistencia eléctrica por la intensidad de la corriente al cuadrado por el tiempo. Cuando se trata del efecto Joule, la potencia eléctrica nos dice que hay un receptor eléctrico como el motor de un ventilador que es capaz de realizar un trabajo gracias a la energía eléctrica que proporciona el generador. Ahora bien, para que un receptor o un generador sean eficaces, deben realizar el trabajo con rapidez.
La magnitud que relaciona el trabajo eléctrico realizado con el tiempo empleado es la potencia eléctrica. ¿A qué nosotros le llamamos potencia eléctrica? Le llamamos a la energía que es suministrada por un generador eléctrico o consumida por un receptor eléctrico a la unidad del tiempo. Ahora, yo quiero aclarar algo. El generador eléctrico no quiere decir que la energía ahí se crea. Ojo con eso. Una cosa es crear, otra cosa es transformar. La energía tiene una regla. La energía en el universo no se crea ni se destruye, solo se transporta y se transforma. ¿Ya? Entonces, el generador, ¿qué hace? Jalar energía y ayudar a transportar y a transformar esta energía para que lleguen a nuestros hogares o para lo que necesiten. Así que tomar mucho en cuenta que el generador no quiere decir que va a crear la energía. No, el generador ayuda a que la energía llegue a nuestros hogares. El kilovatio hora es una unidad de energía muy utilizada y se define como la energía consumida por un aparato de 1 kilovatio de potencia en 1 hora de funcionamiento. Su relación con el julio es la siguiente. 1 kilowatts por hora es igual a 1 kilowatts por 1 hora a mil watts por 3600 segundos. Esto nos da resultado a 3,6 por 10 a la sexta watts por segundo. 1 kilowatts por hora es igual a ¿qué? 3,6 por 10 a la 6 julios. Ahora, la potencia eléctrica, ¿cómo se calcula? La potencia eléctrica se calcula igualando a la energía del tiempo, a la energía, perdón, sobre el tiempo. La unidad de potencia en el sistema internacional es el vatio y se representa como la letra W. Un vatio es la potencia de un generador o un receptor eléctrico que suministra consumo 1 julio cada segundo. Un vatio es igual a 1 julio sobre 1 segundo. Ahora, podemos calcular la potencia consumida en un receptor eléctrico a partir de la intensidad que circula para él y de la resistencia del receptor. Tenemos que la potencia eléctrica es igual a la energía sobre el tiempo. Pero al reemplazar por la resistencia, nosotros sabemos que debe de quedar en cambio con la resistencia. ¿Qué pasa aquí? La potencia eléctrica es igual a ¿qué? A la resistencia eléctrica por el tiempo al cuadrado. Aquí ya no se utiliza la intensidad como I, aquí ya se utiliza el tiempo como I. Entonces estamos hablando de la resistencia o de la potencia eléctrica que tiene, es decir, la fuerza eléctrica que tiene. Esta expresión se lo conoce como la ley de Joule. Vamos ahora con el ejemplo número 14. Una batidora tiene una resistencia de 80 ohmios y por ella circula una intensidad de la corriente de 1,75 amperios. Calcula la potencia consumida, la energía consumida en 1 hora de funcionamiento, expresada en kilovatios por hora y en julios. El coste de la energía consumida, si el precio del kilovatio por hora es de 14 céntimos. Los datos tenemos que los 80 ohmios, que es la resistencia, la intensidad es de 1,75 y el tiempo de 1 hora. ¿Qué aplico aquí? Aplico lo que había aprendido como efecto de Joule. La potencia eléctrica es igual a la resistencia eléctrica por el tiempo al cuadrado o la intensidad en este caso al cuadrado. Esta es igual a 80 ohmios por 1,75 amperios al cuadrado, que es igual a 245 vatios. Calculamos la energía consumida en 1 hora. ¿Qué pasa? Aquí simplemente lo que hago es reemplazar ahora mi tiempo por 1 hora, que es la intensidad, que recordemos que en este efecto Joule la intensidad no es llevada por I, sino que es por tiempo. Entonces tenemos que la energía es igual a la potencia por el tiempo. Reemplazo en mi fórmula los datos obtenidos. Se me van los vatios, porque yo tengo aquí 2 vatios, aquí es kilowatts, así que no puedo kilovatios. Aquí no puedo yo simplificar o algo porque está en la parte de arriba y no es igual. Multiplico, recordemos que en esta parte de abajo está un 1 incógnito, o se puede decir uno que está escondidito, y nos dice que es igual a 0,45 kilovatios por hora. Ahora, pasamos del resultado a julios con una transformación. 0,245 kilovatios por 1 hora por 3,6 por 10 a la sexta julio sobre 1 kilovatio por hora.
Ya, recordemos que aquí hay un 1 y lo que tenemos que hacer es simplemente simplificar lo que más podemos y se nos va y tenemos una hora que es igual a 8,82 por 10 a la quinta julios. Calculamos el coste de la energía consumida. Ya, de igual manera, ¿no? Simplemente reemplazo en mi fórmula y me sale 3,43 céntimos. Es todo lo que yo tengo que realizar. Vamos con la producción y transporte de la corriente eléctrica. La energía eléctrica comenzó a utilizarse a gran escala a finales del siglo XIX. Su uso ha ido en aumento de tal modo que hoy en día prácticamente alcanza todas nuestras actividades y nos resulta impredecible en el día a día. En nuestra propia casa hay varios aparatos que funcionan gracias a la electricidad. Veamos cómo se produce y se transporta la energía, la corriente energética. La producción de energía. La energía se produce en las centrales eléctricas, donde a partir de la transformación de algunas formas de energía se obtiene energía eléctrica a gran escala para su distribución y consumo. En este proceso de transformación intervienen las turbinas, que son máquinas que transforman el movimiento del fluido, agua o gas, o en movimiento giratorio que se transmite por el generador, como veremos en los diferentes tipos de centrales eléctricos. Tenemos las hidroeléctricas, las térmicas, las nucleares, las eólicas, las solares y las geotérmicas. Las hidroeléctricas, hidro viene de agua, es la que ahora actualmente en el Ecuador encontramos. Permítanme un momentito, chicos, por favor. Listo, chicos, mil disculpas. Las turbinas son movidas por el agua que cae por el desnivel. La energía primaria es energía mecánica, energía potencial gravitatoria del agua. Su rendimiento energético es alto y no produce residuos tóxicos. Por el otro lado, las térmicas, las turbinas son movidas por vapor. El calor necesario para obtener vapor procede de los combustibles fósiles, carbón, petróleo o gas natural. Esta ya viene a ser energía química. Su rendimiento energético es muy bajo y además produce residuos tóxicos que son liberados en la atmósfera. En lo que es nucleares, las turbinas son movidas por el vapor. El calor necesario para obtener vapor se obtiene en la fisión, perdón, nuclear en reactores de energía nuclear. Su rendimiento energético es alto, pero genera residuos radioactivos difíciles de eliminar o almacenar. Vamos con las eólicas. Las eólicas es el rotor en accionado por las aspas de molinos que mueven el viento y transmite el movimiento al generador. La energía primaria es energía mecánica, energía cinética de traslación del viento. No contaminan el medio ambiente, aunque su rendimiento energético es bajo. Las solares. La energía eléctrica se obtiene sin necesidad de turbinas mediante células fotovoltaicas que generan electricidad al ser iluminadas por el sol. La energía primaria es la energía de la radiación solar. No contaminan el medio ambiente, aunque su rendimiento energético es bajo. Las geotérmicas. Las turbinas se mueven con el vapor generado por el calentamiento de la caldera con calor procedente del interior de la Tierra, generalmente agua caliente. La energía primaria es geotérmica, no contamina el medio ambiente, aunque su rendimiento es muy bajo. ¿A qué se refiere con rendimientos altos y bajos? Simplemente que, por ejemplo, si nosotros queremos tener en todo el mundo una energía geotérmica, no va a alcanzar. Es muy bajita la cantidad de energía que obtienen de aquí, entonces no van a poder realizar tal vez en ciudades o en países pequeñitos, súper pequeñitos, tal vez podría funcionar, pero en caso no. Es como la eólica también debe funcionar con viento. Si no hay viento, no funciona. Ya por eso son las que tienen rendimientos bastante bajos. Vamos con el transporte de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica que utilizamos en nuestras casas es corriente alterna que procede de las centrales eléctricas.
Se emplea corriente alterna, puesto que le permite el uso de transformadores para relevar o disminuir la tensión. Así, para transportarla desde la central hasta nuestros hogares, se eleva la tensión para reducir las pérdidas de energía por efecto Joule. A la salida de la central hay un transformador que eleva la tensión de la corriente eléctrica. A partir de este momento, la corriente se transporta por las líneas de alta tensión próximas a las zonas de consumo y se sitúan en las subestaciones de transformación, donde se baja la tensión mediante los transformadores. A partir de aquí, la corriente eléctrica continúa su recorrido por las líneas de media de tensión, lo que ocasiona aquí, por ejemplo, tengo mi generador de energía y lo que ocasiona es una especie de red araña donde pasa la energía por donde tiene que pasar para llegar a nuestras casas. Tenemos un generador, un transformador, otro transformador y así genera sucesivamente la llegada de la electricidad en nuestras casas o de lo que necesitamos en el país. Las próximas a las zonas de consumo se sitúan subestacionadas de transformación, donde se baja la tensión mediante los transformadores. A partir de aquí, la corriente eléctrica continúa su recorrido por líneas de media tensión. Una vez que llegan a los lugares de consumo, se vuelven a bajar la tensión a valor final mediante el transformador. La tensión que utilizamos comúnmente en nuestro país es de 230 voltios. A continuación, la corriente se transporta por las líneas de baja tensión a las viviendas y a industrias. A la entrada de las viviendas y las industrias se sitúan la acometida. Esta parte de la instalación recoge la corriente eléctrica de la red de distribución pública y la conduce a la carga general de protección. Dicha caja es un dispositivo de seguridad que interrumpe la corriente en caso de que éste alcance la intensidad muy elevada y sea peligroso para la humanidad. La electricidad en la casa de cada uno de nosotros. Desde la caja general de protección arranca la instalación eléctrica de los clientes, ya sea de una vivienda individual o de un edificio o de viviendas locales o alguna situación así. Esta caja consta de una serie de elementos que conducen la corriente hasta los aparatos electrónicos. El contador, el cuadro de distribución, la instalación interior de vivienda, en la que distribuimos o distinguimos los conductores y los puntos terminales. El contador, este apartado, puede estar situada y fuera de la vivienda, registrada por la cantidad de energía eléctrica que se consume de ella. La factura de la electricidad se calcula en función del valor registrado por el contador. El cuadro de distribución se sitúa en la entrada de la vivienda, pero siempre dentro de ella. Sirve para controlar y proteger la instalación interior, desconectando automáticamente el suministro de la corriente cuando se produce una sobrecarga, un cortocircuito o una fuga. Los conductores. En las instalaciones eléctricas de la vivienda, los elementos conductores pueden ser cables de tres tipos. Los cables de fase y neutro representan respectivamente el circuito de la ida y el de vuelta de los electrones. Tenemos aquí un esquema de varios usuarios conectados a una centralización. Tenemos la cometida, la red de distribución y la caja general de protección. Los contadores, que son estos, cada uno de estos, y cada uno tiene su cuadro de distribución, la vivienda y la instalación interior. Vamos con los conductores. En las instalaciones eléctricas de las viviendas, los elementos conductores pueden ser cables de tres tipos. Los cables fase, neutro, que representan respectivamente un circuito de ida y de vuelta de electrones, y el cable de toma de tierra. Es un cable de protección para evitar que el usuario sufra descargas eléctricas, que se produzca un fallo de funcionamiento o algún aparato eléctrico. Se conecta a la estructura metálica de los aparatos eléctricos y conducen la corriente que pueda llegar a ella hasta un dispositivo clavado en el suelo en la base del edificio. Los puntos terminales. La instalación eléctrica del interior de una vivienda acaba con un punto de luz para la conexión de lámparas en tomas de corriente enchufes para aparatos eléctricos. Todos los aparatos eléctricos se conectan al circuito en paralelo y así cada uno de ellos puede funcionar independientemente de los demás y su desconexión no se interrumpe en la corriente. Es decir, no tenemos que apagar completamente todo para que uno no funcione, sino que uno por uno y por eso existe el enchufe o alguna situación así. Es la conexión de los aparatos eléctricos a la red paralela, se puede ver.
¿ya? Porque si yo apago uno solo, podría ocasionar una especie de apagón y es lo que no queremos. Vamos con el magnetismo. Nuestros antepasados griegos de hace más de 2000 años descubrieron un mineral llamado magnetita, que ejerce fuerza atractiva sobre los objetos de hierro y los materiales como la magnetita se dice que tiene propiedades magnéticas o que tienen magnetismo y son llamados imanes. El magnetismo es la propiedad que tiene algunos materiales como imanes y la carga eléctrica en movimiento de atraer a llamados sustancias magnéticas, que son las que presentan alto contenido de hierro, níquel, cobalto y otros elementos más raros. Existen dos tipos de imanes según la procedencia. Los imanes naturales y los artificiales. Los naturales son todos aquellos materiales que presentan magnetismo de forma natural, como la magnetita. Los artificiales son los que poseen magnetismo porque han sido magnetizados mediante un proceso de ignición que se produce realizando por frotamiento, por contacto o mediante una corriente eléctrica. El polo norte de un imán que puede girar libremente señala el norte geográfico y el polo sur, el imán se orienta hacia el sur de la Tierra. Los imanes tienen propiedades comunes que todos ellos. Atraen el hierro y otros metales como el cobalto, el níquel o las aleaciones. Tienen polos norte y sur. Cuando se aproximan dos imanes, los polos del mismo nombre se repelen, es decir, norte-norte se van a repeler, sur o sur se van a repeler. Si están norte y sur, pues simplemente se atraen. ¿Ya? Vamos con la Tierra, se comporta como un gran imán cuyos polos norte y sur son magnéticos y están próximos a los polos norte y geográficos, pero no coinciden con ellos. El ángulo que forma la dirección del norte geográfico con la dirección del norte magnético se denomina ángulo de declinación. Este comportamiento de la Tierra es la base fundamental de las brújulas. El campo magnético es la perturbación que un imán crea al espacio en lo que lo rodea, a causa de cuál se ponen de manifiesto fuerzas magnéticas sobre otros cuerpos. El campo magnético se representa mediante dos líneas cerradas que salen del polo norte del imán y entran por el polo sur, continuamente con el interior del imán. Estas líneas se llaman líneas de fuerza de campo magnético. Y si espaciamos limaduras de hierro en un papel y ponemos un imán debajo, comprobaremos que las limaduras de hierro se orientan siguiendo las líneas de fuerza del campo magnético del imán, como lo vemos aquí en este gráfico. Esos chicos con respecto a esta semana, yo creo que está algo bastante sencillo, más que todo son temas, simplemente son conceptos, no son algo que tienen que tal vez meterle tanta mente. Entonces, yo creo que está bastante facilito y tienen actividades que realizar en la plataforma con respecto a los temas. Eso es con esta semana, chicos. Nos veríamos la próxima semana. Suerte. Chao, chicos.